Soy JJ Benítez. Durante más de medio siglo he caminado por este planeta buscando aquello que otros prefieren ignorar. He recorrido más de 100 países siguiendo pistas que parecían insignificantes, hilos sueltos que, al tirar de ellos, revelaban historias que jamás habrían salido a la luz por los cauces habituales. Mi vida ha transcurrido entre archivos polvorientos, testimonios que casi nadie quiso escuchar, documentos que parecen querer esconderse del ser humano, y paisajes tan remotos que uno juraría que el tiempo se detuvo en ellos. Y después de tantos viajes, tantas conversaciones y tantos descubrimientos, pocas veces me he encontrado con algo que realmente me paralizara. Pero eso cambió hace unas semanas cuando un simple reglamento europeo, aparentemente administrativo, técnico, inocente, encendió todas las alarmas de mi experiencia, de mi instinto y de mis décadas de investigación. Lo que descubrí en Bruselas no solo es inquietante, es profundamente revelador, porque enlaza directamente, con precisión desconcertante, con un texto escrito hace 2000 años en una isla del Egeo por un hombre que, según la tradición, vio el futuro como quien observa un fuego encendido en plena noche. Todo comenzó a mediados de octubre de 2025. Yo estaba en Madrid, como tantas veces, organizando mis notas para un nuevo proyecto literario que estaba empezando a bosquejar. Era una tarde tranquila, de esas en las que uno se permite respirar, revisar cuadernos antiguos, volver a ideas que habían quedado pendientes. Pero esa calma duró poco. A las 5:12 de la tarde, mi teléfono sonó. Al otro lado estaba un viejo conocido, una persona que lleva décadas trabajando dentro de las instituciones europeas, alguien cuya voz, cada vez que aparece, suele traer información valiosa. Pero aquella tarde su tono no era el habitual. Estaba cargado de urgencia y de un peso que yo rara vez le había escuchado. JJ me dijo: mira lo que acaban de aprobar. Necesitas leer el reglamento IDAS 2, mese alelo completo, y luego abre Apocalipsis capítulo 13. Hizo una pausa breve, como si dudara de si debía continuar, pero finalmente añadió: lo que está pasando no es normal, y nadie afuera se está dando cuenta. No soy hombre de ignorar advertencias, especialmente cuando provienen de gente que lleva décadas viendo cómo se mueve la maquinaria desde dentro, así que abrí el documento oficial. Me encontré con un texto aparentemente técnico: Electronic Identification Authentication and Trust Services, un título anodino, casi diseñado para que la mayoría lo ignore. Pero detrás del lenguaje legal, detrás de los párrafos interminables, había un concepto que me hizo detenerme: la identidad digital unificada europea, obligatoria para todos los Estados miembros antes de diciembre de 2026. No recomendada, no sugerida, obligatoria, y utilizada como la llave de acceso a todos los servicios públicos y privados dentro de la Unión Europea. Una llave que, por diseño, no se podría duplicar, falsificar ni sustituir, una llave que determinaría tu capacidad para operar dentro del sistema. Una llave sin la cual simple y llanamente quedarías fuera. Mientras continuaba leyendo, mi mente regresó de inmediato a Patmos, a ese capítulo que tantas veces he estudiado, donde se describe un sistema que regula quién puede comprar y vender. Durante siglos, los teólogos debatieron si aquello era literal, simbólico o una metáfora difícil de interpretar. Pero ahora, en 2025, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, con la inteligencia artificial, la biometría, los sistemas de verificación continua y la digitalización total de la economía, de pronto, lo que antes sonaba imposible empezó a encajar como una pieza cuidadosamente tallada para encastrar en el mundo moderno. Decidí viajar a Bruselas. No podía quedarme en casa leyendo un documento y especulando. Tenía que ver, escuchar, oler, sentir el ambiente. Tenía que hablar con la gente que está moviendo los hilos. Y así llegué a la capital administrativa de Europa, una ciudad que aparentemente respira burocracia, pero que, bajo esa superficie, esconde decisiones que determinan el rumbo de millones de personas. Cuando entré en las oficinas donde se discutió el reglamento, percibí un aire extraño,
una mezcla de aviso y normalidad, como si estuviera frente a un gigante que todavía no sabe que está despertando. Allí conversé con técnicos, con expertos en identidad digital, con funcionarios y analistas financieros, y en una de esas reuniones, un joven ingeniero me dijo algo que estremeció mi comprensión del proyecto: este sistema no solo identifica personas, verifica comportamientos. Me quedé en silencio. Esa frase, tan sencilla, derrumbaba cualquier ilusión de que esto fuera un avance inofensivo, porque cuando un sistema no solo dice quién eres, sino también qué haces, qué compras, qué autorizas, a dónde vas, con quién te reúnes y qué patrones sigues, entonces ya no estamos ante una herramienta, estamos ante una arquitectura social completa, una estructura capaz de recompensar y castigar, capaz de incluirte o expulsarte del circuito económico, capaz de condicionar tu supervivencia, todo de manera automática, sin necesidad de intervención humana directa. Y allí fue cuando comprendí que lo que Juan vio hace 2000 años en la isla de Patmos no es un símbolo, no es un mito y no es una figura literaria, es una descripción anticipada, precisa, de un sistema tecnológico que solo podía existir en este siglo. La inquietud aumentó cuando descubrí que este sistema europeo no está aislado. India ya tiene Aadhaar, un mega archivo biométrico de más de 1.300 millones de personas. China tiene su sistema de puntuación social enlazado a su moneda digital. Estados Unidos está implementando sus propios modelos. Y por si fuera poco, el Banco de Pagos Internacionales, una institución que coordina a los bancos centrales, publicó un documento que me dejó sin respiración: una propuesta para crear un libro contable unificado, un sistema global donde todas las monedas digitales nacionales puedan integrarse, un mecanismo que permitiría la verificación continua y simultánea de todas las transacciones del planeta. Mientras leía eso, recordé instantáneamente aquella visión: una bestia que tenía poder sobre pueblos, tribus, lenguas y naciones. Y no pude evitar conectarlo con algo más profundo: la sensación de que el mundo está avanzando, sin pausa, hacia la convergencia de todos los sistemas digitales en una sola estructura global. Una estructura que, en manos equivocadas, podría convertirse en la herramienta de control más absoluta de la historia humana. Sin embargo, lo más inquietante de esta investigación no fueron los documentos, ni las reuniones, ni las tecnologías en sí mismas. Lo más inquietante fue la velocidad, la prisa, la urgencia con la que se están haciendo las cosas. Cuando pregunté a funcionarios europeos por qué tanto apuro, las respuestas eran vagas, contradictorias, evasivas. Necesidad de competitividad, modernización, armonización internacional, pero ninguna de esas razones justificaba la presión con la que se está empujando a los Estados miembros. Esa urgencia no es técnica, esa urgencia es estratégica. Y eso me llevó a una pregunta que ha rondado mi cabeza desde entonces: ¿por qué ahora? ¿Qué está impulsando este aceleramiento global hacia un sistema de identificación digital centralizado? Encontré parte de la respuesta mientras viajaba a Frankfurt. Allí, un funcionario del sector financiero me dijo algo que me quedó grabado: no sabemos exactamente quién está imponiendo el calendario, pero sabemos que no somos nosotros. Ese comentario fue la chispa que encendió el fuego en mi investigación. Porque cuando la presión no proviene de las instituciones nacionales ni de razones técnicas, hay que mirar más arriba, más allá, hacia la convergencia de intereses que trascienden países y fronteras. En ese contexto comencé a ver con claridad cómo todas estas piezas se entrelazan: identidad digital obligatoria, moneda digital programable, sistemas globales interoperables, inteligencia artificial aplicada a monitoreo, verificación continua de comportamiento, una malla perfecta. Una red que no necesita violencia para controlar, basta con apagar el acceso, basta con revocar la autorización, basta con desconectarte del sistema, ninguno pudiese comprar ni vender. De repente,
Una frase escrita hace 20 siglos dejó de ser un simbolismo oscuro para convertirse en una descripción literal del funcionamiento de un sistema moderno. No quiero que nadie malinterprete mis palabras. No estoy diciendo que este sistema sea ya la marca final. No lo es. Falta la pieza clave, el elemento espiritual, el componente de lealtad consciente. Pero sí puedo afirmar con la convicción que dan 50 años de investigación seria, que estamos viendo el montaje de la infraestructura necesaria, el andamiaje, el escenario previo, la estructura sobre la cual, en un futuro no muy lejano, podría asentarse algo mucho más grande, más profundo, más definitivo. A veces la gente me pregunta por qué investigo estas cosas. La respuesta es sencilla: porque las profecías no se dieron para crear pánico, sino para generar preparación, y porque cuando uno observa las señales, cuando uno compara los textos antiguos con los acontecimientos modernos, cuando uno conecta la experiencia de lugares remotos con decisiones que se toman en oficinas alfombradas, es imposible no ver que estamos entrando en un periodo extraordinario de la historia humana, un periodo donde todo está cambiando, un periodo donde las estructuras se están reordenando, un periodo donde necesitamos estar atentos más que nunca a lo que sucede a nuestro alrededor. Y lo sorprendente, lo fascinante, lo que me conmueve profundamente es que las profecías no terminan en el control, sino en la liberación. No terminan en la bestia, sino en la victoria. No terminan en la oscuridad, sino en una restauración radical que trasciende lo que nuestras mentes pueden concebir. Ese es el mensaje que más fuerza tiene. Esa es la esperanza que equilibra la advertencia. Y esa, maestro, es la verdad que me sigue impulsando a investigar, a preguntar, a escribir y a compartir lo que descubro con ustedes. Lo repito con total claridad: lo que está ocurriendo en Europa no es un asunto menor. No es una cuestión administrativa, no es un simple proceso burocrático, es una pieza estratégica, cuidadosamente estructurada, que tiene ecos profundos con textos antiguos que llevan 2 milenios hablándonos del futuro. Y hoy, más que nunca, necesitamos mirar con atención, con criterio, con lucidez, porque el mundo está cambiando, y nosotros estamos en medio de ese cambio.